visitó para presentar uno de ellos y el día de hoy lo recibimos para presentar El macabro destino de la inocencia. Creo que los va a asustar un poquito. Entonces, espero que lo disfruten. Recibamos con un fuerte aplauso a Didier Pérez. La gallina y el pato son animales verdaderamente salvajes y peligrosos. En cambio, el león y la pantera son completamente inofensivos, decía la lombriz a sus hijos. ¿Qué tan bien contada está la historia que conoces? ¿Cuántas versiones tiene una historia? ¿Bajo qué fundamento o perspectiva abordas una historia? Estimados todos, es un honor contar con su presencia. Mi nombre es D.J. Pech y el día de hoy les vengo a presentar El monte de los cielos rotos, el macabro destino de la inocencia. Quisiera comenzar primero con la siguiente pregunta: ¿a quién le gusta el terror? Bueno, sí, es mucho. ¿A quiénes les gustan las leyendas? Muy bien. ¿Quién ha escuchado la historia del Huaychivo? La historia del Ixtabay y la de los aluches. Yo creo que un gran porcentaje. El monte de los cielos rotos no solo son las leyendas, sino la interpretación de las leyendas, porque son ellas la manera de cómo concebimos la realidad. El monte de los cielos rotos, el macabro destino de la inocencia. Existe un personaje y protagonista llamada Aruma, que es la poderosa bruja de San Mateo. Ella nos revela, a través de sus vivencias, el macabro destino de su inocencia. Desde su perspectiva, descubriremos la razón que la orilló a querer exterminar al último pueblo sobre la faz de la tierra. Ambientada en la península de Yucatán, en la primera mitad del siglo XX, además del folclore de los mitos y las leyendas de la región, la historia busca visibilizar los actuales problemas sociales, como son el suicidio, el abandono personal, la oscuridad de nuestro comportamiento, entre otros. Si bien la historia se desarrolla entre los umbrales de la guerra de castas, en ella vemos una mezcla de realidad cruda y poco explorada. Nos muestra cómo el daño colateral de un hecho histórico puede incluso superar el suceso que inició el conflicto. En el monte de los cielos rotos, la vida no es un camino recto, sino un laberinto. Dentro de atmósferas sombrías, las historias son basadas en hechos reales. Por eso da miedo. Pero a veces es necesario dar una mirada a la oscuridad para poder apreciar la luz. El verdadero terror viene de la realidad de lo cotidiano. En sí, la estructura de la novela se compone de 4 cuentos independientes e introducidos en forma de rompecabezas, pero con un hilo conductor que es el calvario de nuestra protagonista, Aruma. Ella nos sumerge a su mundo para explorar lo que lleva en su mente retorcida. Los cuentos que se componen la novela se intitulan de la siguiente manera. El primero de ellos se llama Hijo, no soy un brujo. En este cuento alude al calvario de Nazario, un hombre que tras su encuentro con el Ixtabay tuvo que aceptar un pacto y convertirse en el Huaychivo. Con títulos como Pasión entre los restos de un santo, nos revela cuál fue su proceso de transición, de cómo tuvo que aguantar el dolor cada que se quitaba la cabeza. En este cuento nosotros podemos percibir de que no es solamente la leyenda de mi encuentro con el Huaychivo, sino abordar desde una perspectiva, desde la perspectiva del villano, cómo es que fue su proceso de transición. El siguiente cuento es La Reina de la Noche. Es una historia basada en la leyenda del Ixtabay.
El nombre de Colel proviene de Utz-Colel, el verdadero nombre de Mixtabay. En este cuento se ejemplifica desde su perspectiva cómo concibe ella la realidad, pero sobre todo nos narra cuál es la misión encomendada por su madre Aruma. El cuento inicia cuando ella descubre el cuerpo colgado de un hombre desde la ceiba de Corona, el cerro más alto de San Mateo. Como tercer cuento tenemos el Génesis. Es la presentación de nuestra protagonista. Bajo el título de Ella siempre ha querido que yo me matara, nos revela que desde niña sufrió los desprecios de su madre. Bajo una profunda depresión se suicida. Pero su abuelo, el único ser que la amó, tuvo que otorgar su vida para revivirla. Aruma nos muestra que la convicción que tuvo por revivir a su abuelo pudo incluso desafiar al mismo infierno. El Destripado es el cuarto cuento. Nos muestra el calvario de Aruma, de toda su transición, del nacimiento de sus hijas gemelas, del discernimiento que tuvo entre seguir o abandonar su objetivo. Por un momento nos comparte, a través de su coraza de hierro, su lado humano, la mujer que tiene miedo, la que duda, la que sueña, la que sufre. Como último cuento tenemos Aruma, mi niña. Nos revela el descenso de Aruma al inframundo, el desenlace que bajo la premisa del fin como parte del principio nos abre la posibilidad de empezar de nuevo. La voz de la novela es un tanto seria o pesada. Suele interpretarse como algo desalentador o sombrío, para generar una reacción triste o inquieta ante lo extraño que se presenta como algo cotidiano. Algo así se puede entender en La Reina de la Noche, en la parte 2 intitulada La noche que liberé a los perros, y me permito citarla. Dice que estoy loca, que soy una bruja y que hasta soy el mismito demonio. Pero ya no me extraña, mucho menos me sorprende, pues al final entendí que desde hace algún tiempo la gente me ha temido. Y todo fue porque un día, cuando apenas era una niña, traje a todos los perros de la calle hasta la punta del cerro y uno a uno los ahorqué para que se pudrieran. Nada tranquilizó a esa gente, ni porque sabían que esos perros esqueléticos iban a morir de todos modos porque ya les tocaba. El pueblo estaba repleto de perros, la mayoría con la esperanza de morir envenenados por los hacendados, pues según ellos se metían a comer gallinas a sus patios. Esa noche, después de amotinarse en la iglesia, la gente se dirigió al cerro de San Mateo para matarme, pero aquí frente a la ceiba, todos sus gritos y blasfemias callaron cuando vieron el racimo de perros colgados entre las frondas. Si bien solo algunos entendieron el significado de la horca, otros habían olvidado que esa noche iniciaba la temporada de cosecha. Por eso fue que los más ancianos, los que conocían de la cábala y las energías, fueron los primeros en retroceder cuando entendieron que se trataba de un mal augurio. Sin conocimientos en las artes oscuras, yo solo creía que esos pobres perros dejaran de sufrir el calvario de la vida. Cuando ahorqué al primero, no pude dejar de pensar en la inocencia que proyectaban sus ojos. Aún colgados, seguían meneándome la cola. Por eso decidí ahorcar a los demás. Enfilados, esperaban ansiosos su turno. Algo muy adentro de su instinto natural, entendió que mi labor era liberarlos de sus pesares. Si ellos, siendo animales, pudieron entenderlo, no consigo cómo aquellas personas se mantuvieron temblando frente a mí cuando esbocé mi mejor sonrisa. En verdad esperé a que toda aquella imagen maligna y oscura que tenían de mí se borrara al mirar los frutos de la ceiba. Sin embargo, no fue como yo lo esperaba. Aún con la esperanza de que entendieran mi propósito, les grité: los perros también sueñan. Ya todos me miraban con temor, y si bien nadie se retiró por la parálisis, decidí abandonar el cerro. Los perros también sueñan,
lo repetí hasta perderme en la oscuridad del monte. Desde entonces, muchas veces han intentado matarme. La última vez fue porque nos vieron, a mi hermana y a mí, tirar tripas de cochino sobre las casas para alimentar a los opilotes. Entonces nos culparon de que atraer con ritos y conjuros la peste del suicidio. Esa noche quemaron mi casita. Después intentaron ahorcarme. Entonces la gente nos desterró como animales a vivir en el monte. Si no fuera por mi tío Jacinto que nos ayudó a escapar, quizás nos hubiera matado. Mi madre, la pobre viejecilla del monte, fue la que sufrió más de todo esto. Ella me contó que sin importar lo que sucediera, haría todo lo posible porque se mató, pero que no duró más de 3 días muerta, pues su abuelo, a través del pacto, logró regresarla de la muerte a cambio de su vida. Sintiéndose culpable, ella lo quería de vuelta, así que decidió profundizar sobre las artes oscuras para devolverle la vida. Desde que me lo contó, entendí por qué debíamos desenterrar a los muertos del cementerio y aventarlos a los pozos para envenenar a la gente. Ella quería ver al diablo para fijar un pacto, la vida de mi abuelo a cambio de la vida de toda la gente del pueblo. Solas en el monte, ¿quién podría decirnos si aquello era un acto de amor o algo enfermizo? Por supuesto le creímos a mi madre y desde entonces nuestra vida ha sido algo extraña. Y si bien dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, la intención que tuve esa noche desató el verdadero infierno. A través de esta lectura, nosotros podemos interpretar la versión del villano, por eso es un tanto oscura y un tanto retorcida. Esto genera un panorama real que nos ayuda a comprender la razón de sus actos. Sus argumentos fortalecen la estructura a través de la historia, a través de la empatía. Los humanos no son del todo buenos, no son del todo malos. A explorar a partir de diferentes enfoques qué tan bueno o qué tan malo es la interpretación de las cosas, de las experiencias, de las decisiones. Por eso aborda la perspectiva del villano. Si prestamos atención a la primera frase que enuncié en esta presentación, pues di el ejemplo de la perspectiva del gusano, de cómo es que nosotros podemos abordar algo a partir de diferentes versiones. El valor agregado de esta novela es, primero, fortalecer nuestra identidad a través de la cultura, preservar nuestras tradiciones y costumbres a las nuevas generaciones. Actualmente, el terror que se basa en nuestras raíces son escasas. Por eso, se debe tener una historia sólida y profunda para ser creíble. Mezclar el arte, los sentidos, los sentimientos para generar miedo. No solo es el susto, sino el más profundo y puro miedo. El Monte de los Cielos Rotos es parte de un universo, al que llamo Universo Orión, cuyo origen se centra en lo cíclico, en el fin como parte del principio. Pero eso ya es otra historia. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a darle circunstancia a Didier y un detalle de parte del director. Y ahorita damos tiempo por si quieren hacer preguntas. A ver, entregamos la presente constancia al arquitecto Didier de Jesús Pech-Join por su valiosa participación en la presentación del libro El Monte de los Cielos Rotos, el macabro destino de la inocencia, realizada en la Escuela Preparatoria 1 el día 8 de noviembre del presente, dentro de la 5ª Feria del Libro, y firma el ingeniero Carlos Rosas.